Detente. Antes de que vuelvas a visitar esa tumba, antes de que vuelvas a mirar su fotografía y soltar ese llanto desesperado, necesito que me escuches, porque lo que estás a punto de hacer, sin saberlo, podría estar condenando al alma de tu ser querido a un sufrimiento innecesario. Hijo mío, sé que te duele, sé que el vacío en tu pecho se siente como si te hubieran arrancado una parte de tu propio ser, pero ¿y si te dijera que tus palabras, esas que gritas en la soledad de tu cuarto, no se las lleva el viento? ¿Y si te dijera que hay frases específicas, cargadas de un dolor mal enfocado, que actúan como cadenas pesadas, como anclas de hierro que impiden que esa alma ascienda hacia la luz perpetua? Muchos creen que el amor es aferrarse, creen que llorar sin consuelo y pedirle al difunto que regrese es una muestra de cariño. Error, un error espiritual gravísimo. Hay palabras que jamás, bajo ninguna circunstancia, debes pronunciar frente a un difunto, ni siquiera en pensamiento. Palabras que perturban su descanso, que los confunden en su tránsito y los mantienen atados a la tierra, vagando en una neblina de tristeza que no les pertenece. Hoy, como tu guía y tu amigo, voy a revelarte cuáles son esas palabras prohibidas. Voy a enseñarte la diferencia entre el luto santo que libera y el apego tóxico que encadena. Te voy a explicar por qué tu amor a veces puede ser el mayor obstáculo para su salvación. Y lo más importante, te enseñaré la forma correcta de hablarles para que ellos sientan paz y tú recibas consuelo. Pero antes de entrar en este misterio sagrado, necesito que hagas un pacto conmigo ahora mismo. Este no es un video cualquiera, es una oración de liberación. Dale clic al botón de suscribirse ahora mismo. Únete a esta familia de oración. Al hacerlo, estás encendiendo una vela por ese ser querido. No dejes que tu orgullo te impida recibir esta bendición. Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu forma de ver la muerte y la vida. ¿Estás listo para soltar las cadenas? Escucha bien, hijo mío, para entender por qué ciertas palabras son como veneno para el alma de quien se ha ido. Primero debemos comprender la naturaleza del viaje que ellos han emprendido. Vivimos en una cultura que le tiene terror a la muerte, que la ve como un final absoluto, como un telón negro que cae y apaga la luz. Pero la fe y la experiencia espiritual nos dicen otra cosa. La muerte no es un final, es una mudanza. Es el paso de una habitación oscura a una iluminada por una luz que nuestros ojos mortales no pueden resistir. Sin embargo, hay un periodo crítico. Los primeros días, semanas e incluso meses después de la partida, el alma se encuentra en un estado de transición. Imagina a un viajero que acaba de cruzar una frontera. Está desorientado, dejando atrás todo lo que conocía, su casa, su ropa, su cuerpo, sus afectos. Su mirada debe estar puesta en el horizonte, hacia la misericordia divina, hacia ese lugar de descanso que el Señor le ha preparado. Pero aquí, en la tierra, queda algo, queda un hilo invisible, un cordón de plata que une el corazón del que se fue con el corazón del que se queda. Ese hilo es conductor de energía. Y la energía más potente que existe es la palabra hablada cargada de emoción. Cuando tú hablas, no solo emites sonido, emites vibración, emites intención. Y el alma del difunto, ahora que no tiene las barreras del cuerpo físico, se vuelve hipersensible. Ellos ya no escuchan con los oídos, escuchan con la esencia. Perciben tu estado interior con una claridad aterradora. Si tú sientes paz, ellos sienten una brisa fresca que los empuja hacia arriba. Pero si tú sientes desesperación, si tus palabras están cargadas de un apego enfermizo, ellos sienten un peso, sienten que algo les tira de los pies y no los deja volar. Déjame contarte una historia real, una que me partió el alma y que me enseñó esta lección de la manera más dura. Hace años conocí a una madre, llamémosla Carmen. Carmen había perdido a su hijo único, un joven de apenas 25 años, en un accidente repentino. El dolor de esa mujer era bíblico. No había consuelo humano que pudiera calmarla. Pero Carmen cometió un error que muchos cometen por ignorancia.
Convirtió la habitación de su hijo en un mausoleo. No movió ni un zapato. Y todas las noches entraba allí, se tiraba sobre la cama vacía y empezaba a hablarle a la foto de su hijo. Pero no rezaba por su descanso, no pedía a Dios que lo acogiera. Ella le decía cosas como: ¿por qué me dejaste? No puedo vivir sin ti. Regresa, te lo ordeno, regresa porque mi vida no tiene sentido. Ella repetía estas palabras como un mantra de dolor, noche tras noche, mes tras mes. Un día Carmen vino a buscarme a la parroquia. Estaba pálida, con ojeras profundas, temblando. Me dijo: Padre, he soñado con él. Por fin he soñado con mi hijo. Yo esperé escuchar un relato de paz, de luz, pero Carmen se echó a llorar. Me dijo: Padre, en el sueño él no estaba bien. Estaba en un lugar gris lleno de neblina. Lo vi cargando un saco enorme en la espalda. Caminaba encorvado, sudando, sufriendo. Yo corrí hacia él para abrazarlo, pero él me miraba con una tristeza infinita y me decía: Mamá, ayúdame a soltar esto. Me pesa mucho. Tu llanto me moja las alas y no puedo subir. Santo Dios, ¿entiendes lo que estaba pasando ahí? El saco que cargaba el muchacho no eran sus propios pecados, eran las palabras de su madre, eran los gritos de no te vayas que lo mantenían anclado a la tierra, vagando en esa neblina intermedia, incapaz de ver la luz porque el dolor de su madre lo llamaba constantemente hacia atrás. El duelo, hijo mío, tiene dos caras. Está el dolor santo, ese que nace del amor y que con el tiempo se transforma en esperanza. Jesús lloró a Lázaro. Llorar es humano y es cristiano. Pero existe el otro duelo, el duelo del ego. El duelo que dice: yo te quiero aquí para mí, yo no acepto la voluntad de Dios, yo soy la víctima. Ese duelo es tóxico. Y cuando verbalizamos ese duelo con palabras de reclamo, nos convertimos en carceleros de nuestros propios seres amados. Debes entender que el difunto ya no pertenece a este mundo. Su tiempo de prueba terminó. Ahora le corresponde el juicio y la purificación. Cuando tú le hablas como si todavía estuviera sentado en la sala de tu casa, cuando le cuentas tus problemas diarios, cuando le reclamas por haber muerto, estás creando una confusión espiritual en su alma. Ellos sienten la obligación de consolarte, de cuidarte, y se quedan rondando, preocupados, angustiados por tu angustia, posponiendo su entrada al cielo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que tu padre, tu madre, tu hijo se queden atrapados en el umbral de la eternidad solo porque tú no tienes la valentía de dejarlos ir? El amor verdadero libera. El amor verdadero dice: ve, corre hacia Dios, que yo estaré bien. Pero para llegar a ese punto debemos limpiar nuestro vocabulario. Debemos erradicar ciertas frases que, aunque parezcan inofensivas, son sentencias de prisión espiritual. Estás a punto de entrar en terreno sagrado. Lo que te voy a revelar en los próximos minutos puede que te duela, puede que te des cuenta de que has estado cometiendo este error durante años, pero no te juzgues. La ignorancia se cura con la verdad. Y hoy la verdad te va a hacer libre a ti y a ellos. Pero antes de decirte exactamente qué palabras debes borrar de tu boca, necesito que abras tu mente y tu espíritu, porque vamos a ir más profundo. Vamos a tocar la teología del descanso eterno y verás con tus propios ojos espirituales el daño que causamos sin querer. Escúchame bien, porque vamos a entrar en aguas profundas. Lo que te conté sobre Carmen no es solo una anécdota triste, es un reflejo de una realidad teológica que muchos ignoran. A menudo pensamos que la muerte borra la personalidad, pero la Iglesia y las Escrituras nos enseñan que el alma conserva su memoria, su entendimiento y su voluntad. El que se fue sigue siendo él, pero ahora ve la realidad sin los filtros del egoísmo humano. Y aquí es donde entra el conflicto espiritual. Cuando decimos que en paz descanse, que, o en latín, requiescat in peace, no es una frase bonita para poner en una lápida, es una petición litúrgica, es un deseo ferviente de que esa alma entre en el shalom de Dios, en la paz absoluta,
lejos de las tribulaciones del mundo. Pero ¿cómo puede descansar en paz un alma si sus seres amados en la tierra le están gritando constantemente que regrese? ¿Cómo puede desconectarse de lo terrenal si tú le narras todos los días tu sufrimiento? La Biblia es muy clara y a la vez muy dura con esto. Hay un pasaje en el segundo libro de Samuel que es la guía definitiva para el duelo, y quiero que lo grabes en tu corazón. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo un hijo que enfermó gravemente. Mientras el niño estaba vivo, David hizo algo desesperado. Se tiró al suelo, ayunó, lloró, suplicó a Dios que cambiara el destino. Sus siervos tenían miedo de hablarle porque su dolor era terrible. Pero entonces el niño murió. ¿Y qué hizo David? Los siervos temían decirle, pensando que si lloraba así cuando el niño estaba vivo, seguramente se quitaría la vida al saber que había muerto. Pero cuando David supo la noticia, hizo algo que dejó a todos en shock. Se levantó del suelo, se lavó, se ungió con perfumes, se cambió de ropa, entró en la casa de Jehová y adoró. Y luego pidió comida y comió. Sus siervos confundidos le preguntaron, ¿qué es esto que haces? Por el niño vivo ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y David dio la respuesta teológica más poderosa sobre la muerte. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahí está la clave, hijo mío. David entendió el orden divino, entendió que el tráfico es en una sola dirección. Intentar forzar el retorno, aunque sea emocionalmente, es ir contra la corriente de Dios. David amaba a su hijo con locura, pero amaba más el orden de Dios. Sabía que su llanto ya no ayudaba al niño, al contrario, su fortaleza honraba la memoria del pequeño. Ahora, analicemos por qué tus palabras de reclamo son tan peligrosas teológicamente. Cuando tú dices frases como Dios es injusto por llevarte o no hay Dios porque te moriste, estás lanzando blasfemias que el alma de tu ser querido escucha. Imagina el horror de esa alma. Ellos, que ahora ven la grandeza de Dios cara a cara o están en camino a verla, escuchan a la persona que más aman en la tierra insultando al Creador que los sostiene. Eso les causa un dolor espiritual inmenso. Les provoca una angustia de reparación. Quieren bajar a taparte la boca. Quieren gritarte, no, Dios es bueno, no digas eso por mi culpa. Y así, en lugar de avanzar hacia la luz, se quedan estancados en una especie de purgatorio emocional, atados por tu rebeldía. Hay tres categorías de palabras que actúan como veneno espiritual. Y necesito que seas honesto contigo mismo mientras te las enumero. La primera categoría son las palabras de culpa. Si yo hubiera llegado antes, si te hubiera llevado a otro médico, perdóname por no haber hecho más. Basta. La vida y la muerte están en manos del Señor. No cae la hoja de un árbol sin su voluntad. Cuando te llenas de culpa y se la expresas al difunto, le estás pidiendo a él que te absuelva. Le estás cargando con la responsabilidad de ser tu juez y tu redentor. Ellos no tienen esa autoridad. Solo Cristo absuelve. Al pedirle perdón obsesivamente a un muerto, lo estás convirtiendo en un ídolo. Ipsilon eso perturba su paz. La segunda categoría son las palabras de invocación. Ven a verme, dame una señal, mueve esto si estás aquí. Hijo, ten mucho cuidado con esto. La Biblia prohíbe terminantemente la necromancia, que es tratar de consultar o invocar a los muertos, Deuteronomio. Cuando tú invocas a tu ser querido desesperadamente para que se manifieste, estás abriendo puertas espirituales muy peligrosas. A veces, lo que responde no es tu ser querido. A veces, son espíritus engañosos que se aprovechan de tu dolor para atarte. Y si es tu ser querido, lo estás obligando a mirar hacia la oscuridad de la tierra en lugar de la luz del cielo. ¿Por qué querrías traerlos de vuelta a este valle de lágrimas? Eso no es amor, eso es egoísmo. La tercera categoría, y quizás la más común, son las palabras de negación. No te has ido, sigues aquí conmigo, te pongo tu plato en la mesa. Negar la muerte es negar la resurrección.
Si no aceptas que se fueron, no puedes aceptar que resucitarán. Mantener la ficción de que siguen vivos físicamente crea una atmósfera densa, pesada. El alma se siente confundida. Ve su plato en la mesa, ve su ropa intacta y no entiende si pertenece aquí o allá. Es como dejar la puerta de una jaula abierta pero poner comida dentro para que el pájaro no salga. Tienes que entender esto. El mayor regalo que le puedes dar a un difunto no son flores costosas ni lápidas de mármol. El mayor regalo es tu entereza cristiana. Es que ellos miren hacia abajo y digan, mi madre está triste, pero está con Dios. Mi esposo llora, pero sigue caminando. Puedo irme tranquilo, ellos estarán bien. Eso es lo que les da el pase de salida. Tu pase es su pasaporte. Sé que esto es duro. Siento cómo se te estruja el corazón mientras me escuchas. Quizás has dicho todas estas palabras. Quizás llevas años diciéndolas. ¿Significa que ya es tarde? ¿Significa que ya los condenaste? No, Dios es un Dios de restauración. Nunca es tarde para cortar el hilo y transformar el dolor. Existe una forma, un método espiritual, una serie de palabras correctas que actúan como llave maestra para deshacer todo este nudo. Hay una frase, una sola frase poderosa, un decreto espiritual que, si lo pronuncias con fe, puede liberar a tu ser querido instantáneamente sin importar cuánto tiempo haya pasado. Es una revelación que he compartido con muy pocas personas y he visto milagros de paz suceder en el momento en que se pronuncia. ¿Quieres saber cuál es esa frase que rompe las cadenas y abre las puertas del cielo? ¿Estás listo para dejar de ser el carcelero y convertirte en el liberador de tu linaje? Prepárate, porque en el siguiente segmento te voy a entregar la llave. Hijo mío, hemos llegado al corazón de este mensaje. Hasta ahora hemos hablado de lo que no debes hacer, de las anclas que has estado lanzando al mar de la eternidad. Pero el cristianismo no es una religión de prohibiciones, es una religión de acción y transformación. No basta con dejar de decir palabras tóxicas, hay que sustituirlas por palabras de luz. El vacío que dejan los lamentos debe ser llenado con bendiciones. Aquí te revelo el secreto espiritual que pocos comprenden, la diferencia entre perder y entregar. El mundo te dice que has perdido a un ser querido y cuando uno pierde algo, se siente víctima, siente que le han robado, siente impotencia y rabia. El lenguaje de la pérdida es el reclamo. Pero la fe nos enseña a entregar. Cuando tú entregas algo, te conviertes en un oferente, en un sacerdote de tu propio hogar. El acto de entregar es voluntario, es digno, es poderoso. Imagina esto, Dios te prestó a ese ser maravilloso, no era tuyo. Ni tus hijos, ni tu pareja, ni tus padres son propiedad privada. Son almas que Dios te confió para que las amaras, las cuidaras y caminaras con ellas un tramo del sendero. Cuando llega la muerte, el dueño de la vida viene a recoger lo que es suyo. Si tú te aferras y gritas, es mío, estás peleando con Dios. Pero si tú abres las manos aunque te tiemblen y dices, Señor, aquí está. Gracias por el tiempo que me lo dejaste. Te lo devuelvo cuidado y amado. Entonces cambias la dinámica espiritual del universo. El difunto deja de sentir tus garras y empieza a sentir tus manos impulsándolo hacia el cielo. Ahora voy a pedirte algo muy importante. Antes de darte la frase maestra, necesito saber por quién estamos orando hoy. No quiero que esto sea un video anónimo, quiero que esta energía llegue a nombre y apellido. Quiero que pauses un segundo, vayas a los comentarios y escribas el nombre de esa persona que se fue, seguido de la frase te entrego a la luz. Por ejemplo, Juan, te entrego a la luz. Al escribirlo, estás haciendo un acto psicomágico y espiritual. Estás materializando tu intención de soltarlo. Hazlo ahora. Escribe su nombre. Yo leeré esos nombres y oraré por ellos en mi misa privada. No dejes a tu ser querido fuera de esta cadena de oración. ¿Ya lo hiciste? Bien. Ahora que has dado ese paso de fe, aquí está la revelación. Para liberar a un difunto debes cambiar tu vocabulario interno y externo radicalmente. Debes pasar del lenguaje de la necesidad al lenguaje de la gratitud.
El lenguaje de la necesidad dice, no puedo vivir sin ti. El lenguaje de la gratitud dice, gracias por haberme enseñado a vivir. ¿Ves la diferencia? La primera frase es una cadena, la segunda es un homenaje. Aquí están las tres sustituciones sagradas que debes empezar a practicar hoy mismo, frente a su foto, en el cementerio o en el silencio de tu mente. 1. Sustituye el por qué por el para qué. Deja de decir, ¿por qué te moriste? ¿Por qué a mí? Esas preguntas no tienen respuesta en este mundo y solo generan angustia al espíritu del difunto. En su lugar di, acepto que tu misión ha terminado y ahora te prometo que cumpliré la mía en tu honor. Cuando le dices al difunto que vas a honrar su memoria viviendo bien, le quitas un peso de encima. Ellos piensan, gracias a Dios no tengo que quedarme a cuidarlo, puedo irme en paz. 2. Sustituye el perdóname por el estamos en paz. Muchos se quedan pegados pidiendo perdón por cosas triviales, perdón por no ir a verte ese domingo, perdón por aquella discusión. Escúchame, en la eternidad el ego no existe. Ellos ya no guardan rencor. Ellos ven tu corazón desnudo. Ya te perdonaron en el instante en que cruzaron el umbral. En lugar de pedir perdón repetitivamente, declara, lo que hubo entre nosotros fue amor. Los errores se quedaron en la tierra. Entre tu alma y la mía solo hay paz. Vete tranquilo, no me debes nada, no te debo nada. Esta frase corta el karma, corta la deuda emocional. No me debes nada, no te debo nada. Es liberador. 3. La frase maestra, la llave de oro. Esta es la oración que debes decir cuando sientas que la tristeza te va a ahogar. Es la frase que David debió sentir en su corazón cuando se levantó y se lavó la cara. Es la frase que entrega al ser querido directamente en los brazos de Cristo. Quiero que la repitas conmigo, en voz alta si puedes, o en tu corazón con toda tu fuerza. Hijo, padre, madre, amor mío, te amo demasiado para atarte a mi dolor. Te amo lo suficiente como para dejarte ir. Tu casa ya no es esta, tu casa es el corazón de Dios. Vuela alto que yo estaré bien. Vuela alto que aquí abajo tu recuerdo será mi bendición, no mi cruz. Analiza esa frase, te amo demasiado para atarte. Estás redefiniendo el amor. Estás diciéndole que tu amor es generoso, no egoísta. Cuando un alma escucha esto, siente una explosión de luz. Siente que le cortan las cuerdas. Siente gratitud hacia ti. Eres tú quien le abre la puerta de la jaula. Pero cuidado, decir esto requiere una valentía de guerrero, porque al decirlo te quedas solo con tu duelo. Al decirlo, asumes la responsabilidad de tu propia curación y ahí es donde empieza la verdadera batalla. Porque el enemigo intentará hacerte retroceder, intentará susurrarte al oído que eres una mala persona por olvidarlos, que si dejas de llorar es porque no los amabas. Esa es la mentira del diablo para mantenerte en la oscuridad. ¿Cómo enfrentamos esa batalla mental que vendrá justo después de pronunciar estas palabras de liberación? ¿Cómo nos mantenemos firmes cuando la noche cae y la soledad golpea? Eso, hijo mío, es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Porque la liberación no es un evento de un solo día, es una guerra que se gana batalla a batalla. Prepárate porque voy a enseñarte a usar tu dolor como combustible. Hijo mío, te he dado la llave, te he dado las palabras de poder. Y tal vez, mientras escuchabas el capítulo anterior, sentiste un alivio momentáneo, una chispa de luz en medio de la oscuridad. Pero yo no soy un vendedor de ilusiones, soy un pastor de almas. Y como pastor tengo la obligación de advertirte, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo te liberas. Aquí es donde comienza la verdadera guerra. Es fácil decir vuela alto cuando estás motivado, cuando sientes la unción de este mensaje. Pero ¿qué pasará esta noche? ¿Qué pasará cuando apagues la luz? Cuando el silencio de la casa sea tan fuerte que te zumben los oídos, cuando mires ese lado de la cama vacío, ahí es donde el tentador te va a esperar. La batalla del duelo no se pelea en el cementerio, se pelea en tu mente.
Y el arma favorita del enemigo en esta etapa se llama la culpa disfrazada de lealtad. Escúchame bien, porque esto es una trampa mortal en la que caen miles de cristianos. El diablo va a susurrarte al oído pensamientos como estos. Si dejas de llorar es porque lo estás olvidando. Si vuelves a sonreír le estás traicionando. Si recoges su ropa del armario, estás borrando su existencia. Mentiras. Todas son mentiras del padre de la mentira. Satanás quiere hacerte creer que la intensidad de tu amor se mide por la cantidad de tu sufrimiento. Quiere convencerte de que para ser una buena viuda, una buena madre o un buen hijo, tienes que convertirte en una estatua de dolor perpetuo. ¿Recuerdas a la esposa de Lot en la Biblia? Dios la sacó de Sodoma, la salvó de la destrucción y le dio una sola orden: no mires atrás. Ella iba hacia la salvación, hacia una nueva vida. Pero en el último momento miró atrás, miró hacia lo que había perdido. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Se quedó paralizada, sin vida, inmóvil en medio del camino. Eso es exactamente lo que te pasa cuando caes en la trampa de mirar atrás con desesperación. Te conviertes en una estatua de sal. Tu vida se detiene. Dejas de ser productivo, dejas de ser luz para los que quedan vivos, dejas de servir a Dios. Y un cristiano paralizado es un trofeo para el enemigo. Pero la batalla no es solo mental, es espiritual. Debes saber que la tristeza prolongada y desesperanzada, esa que la iglesia antigua llamaba asedia o tristitia, actúa como un imán para entidades parásitas. Sí, lo dije. Cuando tú mantienes una atmósfera de lamento constante en tu casa, cuando conviertes tu hogar en un santuario de la muerte en lugar de un santuario de la vida, estás invitando a espíritus de opresión. Esas sombras se alimentan de tu energía vital, se pegan a tu espalda. Por eso te sientes cansado todo el tiempo, por eso te duelen los hombros, por eso hay una pesadez en el aire que las visitas notan apenas entran. No es solo depresión psicológica, es opresión espiritual provocada por no cerrar la puerta. El alma de tu ser querido ya se fue o quiere irse. Pero si tú mantienes esas puertas abiertas con tu llanto de reclamo, lo que entra por ellas no es tu ser amado, es otra cosa disfrazada de nostalgia. Entonces, ¿cómo peleamos esta batalla? ¿Qué haces cuando la necesidad física de verlos te golpea el pecho como un martillo? Tienes que usar la estrategia del ofrecimiento. El dolor va a venir. No te estoy diciendo que no te duela, te estoy enseñando qué hacer con ese dolor. El mundo desperdicia el dolor, lo tira a la basura, se emborracha para no sentirlo o se deja consumir por él. El cristiano recicla el dolor. Cuando sientas esa punzada terrible en el corazón, no te tires a la cama a llorar hacia adentro. Levanta la mirada y di: Señor, este dolor que siento ahora es insoportable, pero no lo voy a desperdiciar. Te ofrezco este dolor por el descanso de su alma. Te ofrezco este dolor por los moribundos de hoy. Te ofrezco este dolor por las madres que están perdiendo a sus hijos en la guerra ahora mismo. Convierte tu lágrima en una oración. En el momento en que ofreces el dolor por una causa mayor, el dolor deja de ser tóxico y se vuelve redentor. El diablo huye porque odia ver cómo usa su propia arma, el sufrimiento, para glorificar a Dios y ayudar a otros. Y el alma de tu difunto recibe ese ofrecimiento como un bálsamo, no como una cadena. La otra parte de la batalla es física. Debes desmontar el museo. Sé que esto te va a doler, pero es necesario. No puedes dejar la habitación intacta por 10 años. Eso no es sano ni para ti ni para el espíritu. La ropa de un muerto no debe apolillarse en un armario, debe abrigar a un vivo que tenga frío. ¿Quieres honrar a tu difunto? Dona su ropa a la caridad en su nombre. Que esa chaqueta que él usaba le dé calor a un anciano que duerme en la calle. Cada vez que ese anciano se abrigue, Dios bendecirá el alma de tu difunto. Eso es amor activo, eso es amor que circula. Guardar la ropa para llorar sobre ella es amor estancado, es agua que se pudre. Hijo mío, la batalla será dura. Habrá días en que sentirás que retrocedes. Habrá fechas, navidades, cumpleaños, aniversarios que serán campos minados. El enemigo te esperará en esas fechas
para que digas las palabras prohibidas. Maldito día, ojalá yo me hubiera muerto. Cuando lleguen esos días, anticípate, no te quedes encerrado, ve al sagrario, haz una obra de misericordia, planta un árbol, haz algo que genere vida. La muerte se vence con vida, la oscuridad se vence con luz. No puedes sacar la oscuridad de un cuarto con una escoba, tienes que encender una lámpara. Tu ser querido está en una batalla también, la batalla de desprenderse de lo terrenal para abrazar lo divino. No seas tú el obstáculo en su carrera, sé su porrista. Sé quien aplaude desde las gradas de la tierra gritando, sigue subiendo, no mires hacia abajo, yo estoy bien, corre hacia Cristo. Esa es la actitud del guerrero espiritual. Y ahora quizás te preguntes, Padre, si hago todo esto, si dejo de llorar, si dono su ropa, si lo dejo ir, ¿qué me queda? ¿El vacío? No. Aquí viene la promesa más hermosa. Cuando vacías tus manos del apego doloroso, Dios las llena de algo nuevo, algo que no esperas, algo que se llama consolación sobrenatural. ¿Quieres saber cómo se siente esa curación? ¿Quieres saber qué pasa en tu vida cuando finalmente pasas la prueba de soltar? Vamos al siguiente paso, vamos hacia la sanación. Hijo mío, respira profundo. Si has llegado hasta aquí, si has tenido la valentía de enfrentar tus palabras, de desafiar tu culpa y de empezar a soltar, entonces estás listo para recibir el bálsamo. Después de la tormenta, de la pérdida y la batalla de la mente llega un silencio. Al principio, ese silencio asusta, parece soledad. Pero si aprendes a escucharlo, te darás cuenta de que no es un vacío, es una presencia nueva. Es lo que los grandes místicos llaman la consolación sobrenatural. La sanación cristiana no es olvidar. Quítate esa idea de la cabeza. El mundo te dice, ya se te pasará, el tiempo lo cura todo. Mentira, el tiempo no cura nada si no se trabaja. El tiempo solo acumula polvo sobre la herida si no la limpias. La verdadera sanación no consiste en borrar la memoria de quien amaste, sino en transformar esa memoria de una herida que sangra a una cicatriz de oro. Piensa en Cristo resucitado. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de vencer a la muerte, ¿estaba su cuerpo intacto? No. Conservaba las llagas en sus manos y en su costado, pero esas llagas ya no sangraban, ya no dolían, eran trofeos de victoria. Eran cicatrices luminosas que contaban una historia de amor y redención. Eso es lo que vamos a hacer con tu dolor. No vamos a fingir que no pasó. Vamos a cauterizar la herida con el fuego del Espíritu Santo para que deje de doler y empiece a brillar. ¿Cómo empieza esta sanación? Empieza cuando comprendes el misterio de la comunión de los santos. Este es uno de los tesoros más grandes de nuestra fe y tristemente es el más olvidado. La iglesia nos enseña que la muerte no rompe la iglesia, solo la expande. Nosotros somos la iglesia militante, los que luchamos en la tierra. Y ellos, si han muerto en gracia, son la iglesia purgante o la iglesia triunfante. ¿Sabes qué significa esto? Significa que no estás separado de ellos por un abismo infranqueable. Estás separado solo por un velo, delgado como una hoja de papel. Aquí te voy a dar el secreto para sentir su cercanía de forma santa, sin espiritismo, sin mediums, sin peligro. ¿Quieres estar cerca de tu madre, de tu hijo, de tu esposo? Ve a misa. Escúchame bien. Cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada y el cielo baja a la tierra, en ese momento los ángeles, los arcángeles y todos los santos se reúnen alrededor del altar. El tiempo desaparece, el espacio desaparece. En la Eucaristía, el cielo y la tierra se besan. Si tu ser querido está en la luz, está ahí, adorando al mismo Cristo que tú estás a punto de recibir. Nunca estás más cerca de tus difuntos que cuando comulgas. Ahí no necesitas fotos, ni hablarles en voz alta en tu cuarto. Ahí, en el silencio sagrado de la comunión, sus almas y la tuya vibran en la misma frecuencia. La frecuencia de Dios, esa es la verdadera sanación. Dejar de buscarlos en el cementerio donde solo hay huesos
y empezar a encontrarlos en el altar donde hay vida eterna. Cuando haces este cambio de enfoque, sucede algo milagroso. La ansiedad desaparece. Esa desesperación de dónde estarás se esfuma porque sabes dónde está. Está en las manos de Dios. Y tú también estás en las manos de Dios. Por lo tanto, están juntos. Ahora, hablemos de las señales de que tu sanación está ocurriendo. Cuando dejas de usar las palabras prohibidas y empiezas a usar la frase maestra de entrega, notarás cambios en tus sueños. Aquellos sueños angustiosos, oscuros, donde los veías sufrir o donde te despertabas llorando, empezarán a disiparse y de repente, una noche, tendrás un sueño diferente, un sueño corto. Quizás no te digan nada, quizás solo los veas de lejos, sonriendo, vestidos de luz o simplemente jóvenes y sanos, y al despertar no sentirás angustia. Sentirás una paz extraña, una certeza absoluta de que están bien. Ese es el acuse de recibo del cielo. Es Dios permitiendo que tu espíritu sepa que tu ofrenda de entrega fue aceptada. Pero para llegar a esa paz, también debes sanar tu rutina, debes llenar el hueco físico que dejaron. Hay un principio espiritual que dice, el vacío atrae la oscuridad, la ocupación atrae la luz. Si te quedas sentado en el sofá mirando el lugar donde ellos se sentaban, te vas a enfermar. Tienes que resignificar los espacios. Esa silla vacía, no la dejes vacía. Siéntate tú en ella o invita a alguien a sentarse. Esa habitación cerrada, ábrela, píntala, deja que entre el sol. Conocí a un viudo que durante 2 años no se atrevió a sentarse en el lado de la mesa donde comía su esposa. Comía arrinconado en la cocina, como un castigado. Su casa era un templo a la ausencia. Le dije, hijo, esta noche vas a poner la mesa completa, con tu mejor mantel. Vas a cocinar algo rico y te vas a sentar en la cabecera. Y vas a dar gracias a Dios por los años que ella comió contigo. Y vas a dar gracias porque hoy tienes comida. Vas a honrar la vida que ella te ayudó a construir disfrutándola. Le costó lágrimas hacerlo, pero cuando lo hizo rompió el hechizo de la tristeza. Me dijo después, Padre, sentí que ella sonreía, sentí que ella me decía, por fin viejo, por fin estás viviendo. La sanación llega cuando te das permiso de ser feliz de nuevo sin sentirte culpable. Quiero que escuches esto y que se te grabe a fuego. Tu felicidad no es una traición a su memoria. Tu felicidad es el mayor tributo a su legado. Si ellos te amaban de verdad, ¿qué es lo que más desearían para ti? ¿Verte destruido, ojeroso, amargado? No, eso lo desearía un enemigo. Alguien que te ama desea verte florecer. Cada vez que sonríes, cada vez que disfrutas de un atardecer, cada vez que ríes con un chiste, le estás diciendo a su alma, tu paso por mi vida valió la pena, porque me dejaste lleno de amor, no de muerte. Estamos llegando al final de este viaje, pero falta el paso definitivo, la transformación. Porque una vez que sanas, no vuelves a ser la persona que eras antes, eres alguien nuevo, alguien más fuerte, más sabio, más profundo. Has caminado por el valle de sombra de muerte y has salido al otro lado. Ahora tienes una misión. Dios no desperdicia el sufrimiento. Si Él permitió que pasaras por este dolor y que encontraras la salida, es porque tiene un propósito para ti con los demás. ¿Estás listo para descubrir cuál es tu nueva misión después del duelo? ¿Estás listo para convertirte en un faro para otros que todavía están perdidos en la tormenta? Vamos al último capítulo. Vamos a sellar tu transformación. Hijo mío, mírame a los ojos, mírate al espejo. La persona que empezó a escuchar este mensaje ya no existe. Esa persona estaba encorvada por el peso del pasado, ciega por las lágrimas y atada por palabras de muerte. Pero tú, el que está escuchando ahora, eres diferente. Eres un sobreviviente. Has caminado por el fuego y no te has quemado. Has llegado a la fase final, la más sublime de todas, la transformación. Debes entender una verdad universal. Nadie cruza el valle de la muerte y sale igual por el otro lado. El dolor te cambia,
Tienes dos opciones: dejar que te amargue y te vuelva una persona resentida, seca y oscura, o dejar que te transforme en alguien más compasivo, más profundo y más santo. Dios nunca desperdicia el dolor, nunca. Si Él permitió que tu corazón se rompiera en 1000 pedazos, es porque necesitaba que tu corazón estuviera abierto para que entrara más luz. Hay una teología profunda en esto. La semilla tiene que romperse para que nazca la planta. Si la semilla se protege a sí misma y se niega a romperse, se queda sola y estéril. Pero si acepta la ruptura, da fruto abundante. Tú eres esa semilla. Y la muerte de tu ser querido fue el golpe que rompió tu cáscara. Ahora, la pregunta ya no es ¿por qué pasó esto? La pregunta de tu nueva vida es ¿para qué me dejó Dios aquí? Si tú sigues respirando mientras ellos ya se fueron, es porque tu misión en la tierra no ha terminado. Es más, tu misión acaba de subir de nivel. Ahora tienes una autoridad espiritual que antes no tenías. Antes, cuando veías a alguien llorando en un funeral, sentías pena. Ahora sientes compasión visceral. Ahora sabes lo que se siente el frío de la ausencia. Ahora conoces el idioma de las lágrimas. Y eso te convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Te conviertes en un Simón de Cirene. ¿Recuerdas a Simón? Aquel hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz camino al Calvario. Tú, con tu experiencia de dolor superado, ahora estás capacitado para ayudar a otros a cargar sus cruces. No hay mejor terapeuta, no hay mejor consejero que aquel que ha sufrido y ha sanado. Cuando tú te acerques a una viuda, a una madre huérfana, a un amigo en duelo y le digas, te entiendo, yo pasé por ahí y te prometo que volverás a ver el sol, tus palabras tendrán un peso de oro. No serán palabras vacías, serán palabras cargadas de la autoridad del sobreviviente. Esa es tu nueva misión. Convertir tu tragedia en un ministerio de consolación. Y quiero que cambies radicalmente tu relación con quien se fue hasta hoy. Quizás lo veías como alguien a quien perdiste. A partir de hoy, quiero que lo veas como tu aliado en el cielo. La iglesia nos enseña que los lazos de caridad no se rompen con la muerte. Si tú oras por ellos, ellos oran por ti. Y te aseguro que la oración de un alma que ya está cerca de la luz es mucho más potente que la nuestra. Ellos ya no tienen distracciones, no tienen egoísmo. Ellos ven tus luchas, ven tus peligros y están intercediendo ante el trono de Dios para que tú llegues a la meta. Así que deja de hablarles con lástima, deja de decir, pobrecito mi viejo, pobrecito tú que sigues en la lucha. Él ya ganó la carrera. Empieza a hablarles con respeto y con solicitud espiritual. En lugar de decir, te extraño tanto, vuelve, di, papá, tú que ahora ves la verdad, ruega por mí. Pídele al Señor que me dé fuerzas para este problema que tengo en el trabajo. Ayúdame a guiar a mis hijos. ¿Ves el cambio? Pasas de ser una víctima llorosa a ser parte de un equipo espiritual. Tú luchas aquí abajo, ellos te cubren desde arriba. Es una alianza invencible. Esto cambia la atmósfera de tu casa por completo. Tu hogar deja de ser un museo de tristeza y se convierte en una trinchera de fe. La foto de tu ser querido deja de ser un recordatorio de dolor y se convierte en un ícono de esperanza. La miras y piensas, ahí está mi intercesor, ahí está quien me espera en la meta. Porque al final, hijo, de eso se trata todo esto, de la esperanza de la eternidad. Vivimos en este mundo como si fuéramos a quedarnos aquí para siempre. Acumulamos cosas, peleamos por tonterías, guardamos rencores absurdos y la muerte viene a darnos la lección más importante de humildad. Somos peregrinos, estamos de paso. Esto es una noche en una mala posada, como decía Santa Teresa. La verdadera vida empieza al amanecer. Cuando cruzamos el río, tu ser querido se adelantó. Eso es todo. No desapareció, solo llegó primero a la fiesta y te está guardando un sitio. Imagina esto, el día que te toque a ti partir, porque ese día llegará,
cuando cierres tus ojos a este mundo y los abras a la luz verdadera, ¿quién crees que estará ahí en primera fila, esperándote con los brazos abiertos? Serán ellos. Y en ese momento entenderás que cada lágrima valió la pena, pero entenderás también que el tiempo de separación fue un suspiro comparado con la eternidad de alegría que les espera juntos. Así que levanta la cabeza, sacúdete el polvo del cementerio, lávate la cara, tienes trabajo que hacer, tienes gente que amar, tienes un legado que honrar. No permitas que la muerte de tu ser querido sea el final de tu historia. Haz que sea el capítulo donde el protagonista, tú, se convirtió en un héroe de la fe. Haz que tu vida sea tan luminosa, tan llena de obras buenas, tan llena de amor, que cuando tu ser querido mire hacia abajo desde los balcones del cielo, se voltee hacia los ángeles, señale hacia la tierra y diga con orgullo: ven a esa persona de allá abajo, ese es mi hijo, esa es mi esposa, miren cómo me honra, miren cómo vive. Esa es la verdadera victoria sobre la muerte. Hemos recorrido un largo camino en este video. Te he llevado de la oscuridad del error a la luz de la verdad. Te he quitado las palabras de maldición y te he dado las palabras de bendición. Pero no puedo dejarte ir sin una protección final. El mundo allá afuera es ruidoso y el olvido es fácil. Necesitas un sello. Necesitas una bendición sacerdotal que blinde tu decisión de soltar y de vivir. No cierres este video todavía. Lo que viene a continuación es el sello final. Es la oración que va a cerrar las puertas del infierno en tu mente y va a abrir las cataratas del cielo sobre tu corazón. Prepárate para recibir la bendición. Hijo mío, hemos llegado al final de este encuentro, pero al inicio de tu nueva vida. No quiero que cierres este video como quien cierra una pestaña del navegador y vuelve al ruido del mundo. Quiero que selles esto ahora mismo. Donde quiera que estés, si puedes, cierra tus ojos un momento. Pon tu mano derecha sobre tu corazón. Vamos a orar. No solo voy a orar yo, vamos a orar juntos como un solo cuerpo espiritual. Padre Santo, Dios de la vida y de la eternidad, en este momento presento ante ti a este hijo, a esta hija tuya, que ha tenido el valor de escuchar tu verdad. Señor, tú conoces el desgarro de su alma. Tú viste cada lágrima que cayó en secreto. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, rompemos toda cadena de culpa. Desatamos todo lazo de muerte que ataba a los vivos con los difuntos de forma enfermiza. Declaramos que el nombre de tu ser querido está en tus manos, libre, sano y salvo. Y para el que se queda aquí luchando, te pido, Señor, el don de la fortaleza, que su luto se convierta en danza, que su silencio se convierta en alabanza, que cuando camine por su casa no sienta el frío de la ausencia, sino el calor de tu presencia. Sella su mente contra las mentiras del enemigo, que a partir de hoy cada recuerdo sea una acción de gracias, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu descendencia y sobre la memoria de tus ancestros, y permanezca para siempre. Amén. Escúchame bien antes de irte. La batalla espiritual es diaria. El enemigo intentará robarte la paz que acabas de recibir. No pelees solo. No seas una oveja solitaria en medio de lobos. Necesitas estar cubierto. Si este mensaje tocó una fibra en tu alma, si sentiste que Dios te hablaba directamente, entonces tu lugar está aquí con nosotros. No te pido que te suscribas por un número, te pido que te suscribas para mantener tu lámpara encendida. Al darle clic a ese botón y activar la campana, estás diciendo: Padre, quiero seguir aprendiendo, quiero estar protegido, quiero más alimento para mi espíritu. Hazlo ahora, únete a esta familia. Y hay algo más. Hay miles de personas llorando ahora mismo, cometiendo los mismos errores que tú cometías, torturando a sus difuntos con palabras de dolor. Comparte este video con alguien que lo necesite. Sé tú el ángel que les lleve esta llave de libertad. Ve en paz, hijo mío. La muerte ha sido vencida, la vida continúa. Y recuerda,
Ellos no se han ido, solo se han mudado a la casa del Padre. Nos vemos en la próxima oración.